Estamos conversando sobre el tema agrícola, todo lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo en El Salvador, cómo se transmite también el efecto de lo que ocurre en Estados Unidos y los demás países del mundo hacia El Salvador en cuanto a maíz amarillo, maíz blanco, el trigo, la soya, para ver cómo todo esto influye hacia el resto de productos agrícolas, pecuarios y ganaderos, etcétera. Y tal vez entremos por ahí, Luis Felipe. Sí, ¿Cómo vemos el grano, el maíz amarillo y cómo vemos el impacto sobre la carne, por ejemplo, tanto vacuno como de cerdo o las aves, ¿verdad? Los huevos, etcétera? O sea, ¿cómo vemos el impacto del cambio y el incremento en el precio del maíz amarillo y la soya sobre estos tipos de productos que son parte de la dieta fundamental del salvadoreño? Parte después vemos el maíz blanco, ¿no? Claro, como pues muy bien lo han expresado, básicamente la situación de maíz amarillo y soya afectan a la producción de alimentos para aves y especialmente para aves, pues, y para un poco del ganado, lácteos, ¿verdad? Y cerdos. Pero definitivamente, pues en la medida en que los precios internacionales estén subiendo, nosotros no producimos maíz amarillo. Aquí en Centroamérica se produce muy poco maíz amarillo. Guatemala está pensando ahorita en sembrar más maíz amarillo para poder quitar este problema que se está generando. Es algo que en un momento dado olvidamos también, la siembra de ese maíz amarillo, porque siempre pensamos que había maíz barato en el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a producirlo aquí si lo podemos comprar barato? Una vez entró el problema del etanol en Estados Unidos, la situación cambió y hace, pues, qué sé yo, hace unos 3 o 4 años, alguien en Estados Unidos dijo, miren señores, empiecen a producir su alimento porque ya alimento barato no lo van a encontrar. Entonces, definitivamente, pues sí, pudiera haber una condición en la que se pudieran incrementar los precios, especialmente de los productos avícolas, ¿verdad? Y un poco, pues también en la situación de los lácteos. En la medida, pues, en que, como bien lo dicen, pues se vayan viendo los futuros, la gente tiene que tomar, pues, el riesgo de reponer sus inventarios, ¿verdad? No saben a qué precio lo van a encontrar, si el petróleo va a subir, si el transporte también sube con el petróleo. Todas esas afectaciones, pues, se están dando. En algún momento, pues, se pensaba en sustituir un poco del maíz amarillo con sorgo. Por desgracia, pues, el país ha bajado su producción de sorgo y, lógicamente, pues, esa disminución en un producto que podría haber sido un sustituto, ¿verdad? Va a generar de alguna manera una presión sobre el maíz blanco, porque estamos hablando de las empresas, pero también hay un montón de productores un poco más pequeños que producen también su concentrado, ¿verdad? En pequeñas industrias, y que en el momento en que no pueden echarle mano al maíz amarillo, que el maíz amarillo se le sube, empieza a consumir lo que tiene a la mano en el mercado, y entonces hay presión sobre el maíz blanco. Entonces, volviendo y pasando ya, pues, a lo que es maíz blanco, que es prácticamente el sustento de los salvadoreños, el problema que se genera es ese, pues, que además de que hemos tenido alguna disminución, o sea, vamos a tener menos producción de la esperada, ¿verdad? Hasta este momento, eso es lo que se plantea. Posiblemente vamos a tener también una presión sobre el maíz blanco por parte, pues, de la alimentación animal, no solamente de los pequeños productores de concentrado, digamos, sino también de los animales de patio. Pues la gente, si no puede obtener sorgo o no puede obtener otro tipo de producto, compra el mismo maíz para darle a sus animalitos de patio, ¿verdad? Ahora, pero tenemos que tener clara la información, o sea, tenemos que estar cabalmente lo que hablamos, ¿verdad? El tema informático es bien importante, el tema de la información para que la gente vea cómo esto puede afectar. Digamos, al precio de $8 el bushel en los Estados Unidos, que es un precio altísimo en este momento, puede subir más, pero a $8, eso significa el quintal de maíz amarillo puesto en Acajutla, descargado del barco, alrededor de $16.70. Maíz blanco, si las condiciones en nuestro país continúan
como están hasta este momento, nosotros pudiésemos esperar siempre una cosecha de alrededor de unos 21 millones de quintales. Ojalá que lográramos resembrar estas 24,000 manzanas ahorita, que tuviéramos buen clima y volvemos a la cosecha récord. Aún con cosecha récord, nuestro precio de maíz blanco va a estar alrededor de 17, 18, 19, 20 dólares. Entonces, no creo que en nuestro caso los agricultores vayan y sustituyan maíz amarillo por maíz blanco como lo están haciendo los americanos con maíz amarillo y trigo. Hay una eficiencia increíble, impresionante en la forma en cómo los americanos hacen sus producciones, sus costos, sus procesos para llegar a cosechar estos productos, ¿verdad? Allá vemos una familia de 2 señores cosechando 3.500 manzanas de trigo, con un jeep, posición satelital y un elevador que le va a recibir y le va a establecer, o sea, la tecnología que ocupan para tratar una enfermedad, ahí la hacen en base a una posición satelital que les está indicando dónde está el problema. O sea, ahí estamos hablando de eficiencias increíbles. Entonces, hay que poner los precios en contexto para que veamos dónde puede venir el problema. Sí, el problema de los precios es un poquito complicado, porque la verdad es que tradicionalmente, o sea, si vemos los precios en una secuencia de 15 años, ¿verdad? Los precios se han mantenido. En este momento, la cosecha de un año prácticamente tiene que alcanzar para finales de julio o mediados de agosto. En mediados de agosto empieza a salir la parte de la primera siembra de maíz. La gente saca, lo pone a soler en las calles y empieza a salir un poco de producto, que más o menos es un 20% de esa producción de la primera siembra. Lo demás sale ya a finales de diciembre, porque la gente no puede entrar a sus áreas a cosechar, porque le ha sembrado maicillo o le ha sembrado frijol también, y tiene que esperar que esos cultivos también estén listos para poder sacar todo el producto de una sola vez. Tradicionalmente, el precio, la estacionalidad de precio de maíz, pues se ha disparado un tanto en los meses desde abril hasta julio, pero ya en agosto empieza a disminuir porque empieza a entrar producto al mercado. El flujo del que habíamos hablado, el mercado empieza a recibir flujo y entonces los precios empiezan a bajar. Pero en este caso, como el ministro lo plantea, posiblemente sí los precios se van a seguir manteniendo a 17, 18 o 20 dólares el quintal, dependiendo de qué es lo que suceda. Si no sale suficiente producto en esta cosecha, o sea, en este periodo de agosto, ¿verdad?, y entran los flujos a los mercados, va a suceder eso. Pero también el problema del maíz amarillo es para las industrias, tienen capacidad para accesar a maíz amarillo, pero la mayoría de productores pequeños se les es bien difícil accesar a maíz amarillo, tienen que comprárselo a un importador, ¿verdad? Entonces, normalmente pues esa situación requiere de comprar volúmenes más grandes, etcétera. La presión va a manejarse como se ha manejado casi todos los años. Anteriormente se producían otros un par de millones o 2,5 millones más de quintales de sorgo que permitían de alguna manera quitar un poco de presión, y teníamos precios que oscilaban entre los 10 y los 15 dólares en el maíz. En los últimos años pues no hemos visto esos precios. Tenemos ya bastante tiempo de tener precios más altos. La gente se acostumbra un tanto a los precios altos que realmente pues no debería de estar teniendo. La idea aquí es indiscutiblemente ver cómo se recupera la producción, y hay que meterle a esa situación. Quizás sería bien interesante si el ministerio podría pensar a pesar de, además de lo que se está haciendo ahorita con el asunto de tratar de recuperar estas 24,000 manzanas que se han dañado, pensar, por ejemplo, en la zona occidental. La zona occidental no ha sido tan afectada, solo las partes sur de Aguachapán es la que ha mostrado algún nivel de afectación. Pero, por ejemplo, allí, entre las intenciones de siembra que hay, por ejemplo, en esta primera cosecha, hay intenciones de siembra de 100 y pico mil manzanas en una de las zonas, en una de
de las áreas de la zona occidental, pero para la segunda cosecha solamente hay más o menos 40.000 manzanas de intención de siembra en cuanto a sorgo y frijol. Entonces ahí sobra una cantidad de tierra que podría hacerse una siembra postrera, que no es lo normal en la zona occidental, ¿verdad? Pero que se podría aprovechar para poder tener producción nacional. Siempre es preferible la producción nacional, porque si compras afuera es plata que se está yendo, es un motor económico que se está dejando de utilizar en el país, y además de eso, no sabes qué es lo que va a pasar con los países vecinos. Guatemala, estaba leyendo ahora o ayer un pronóstico del Ministerio de Agricultura de Guatemala, en lo que dicen que ellos les van a hacer falta cerca de 30, o ¿cuánto fue? 6 o 8 millones de quintales de maíz para completar su consumo, maíz blanco, ¿verdad? Y Honduras pues va a producir alrededor de unos 11 millones de quintales. Honduras consume cierta cantidad, posiblemente va a tener disponibles tal vez un par de millones de quintales para poder manejarlo hacia el país. Siempre se ha jalado un poco de producto, porque la industria, por los tratados que se tienen, pues siempre ha comprado una parte de la producción nacional, tanto en maíz blanco como de sorgo, que más o menos es un 20% o un poco menos de lo que ellos manejan. Por ejemplo, las harineras que producen harina para tortillas, ¿verdad?, compran maíz blanco, importan y compran más o menos entre un 15 y un 20% de lo que ellos producen, lo producen de maíz comprado localmente. Lógicamente también, pues, el 80% de lo que producen, entiendo, no sé si estaré equivocado, se exporta a otros países, y el 20% se ha manejado. Eso creo que ha crecido, el consumo nacional ha crecido en los últimos años, porque la gente lo ha visto como una alternativa. O sea, si no puedes comprar un poco más barato el maíz, la harina de maíz ya procesada pues le ofrece cierto nivel de mejores condiciones. Acuérdate que allí pues se ocupa todo el maíz, ¿verdad? No hay pérdidas ni nada de lo demás. Entonces, sí creemos que no habría ningún problema en poder recuperar quizá pues lo que se va a dejar de percibir, pero hay que entrarle en serio a eso. Pues yo entiendo que ya el ministerio empezó a entregar paquetes en Oriente. Hay gente que nos ha mencionado pues que no los ha recibido todavía o que está preocupada. Hay tierras en Oriente que posiblemente no se van a poder sembrar nuevamente porque la sequía los ha dejado con un estrés hídrico muy alto, y las lluvias que han caído en Oriente en los últimos días no han sido tampoco realmente suficientes como para poder reponer esa falta de humedad en los suelos, ¿verdad? Vamos a un corte comercial, para la vuelta veamos ese tema del sorgo, por un lado, que no lo hemos conversado mayormente, ¿verdad?, que es un sustituto del maíz amarillo, y terminamos de redondear el tema del maíz blanco, para que entonces veamos al final, que es el último bloque, cómo le entramos al problema, o sea, cómo buscamos, cómo con las soluciones que ustedes ya tienen, ¿verdad?, que ya están implementando, qué más se puede hacer para poder ir influyendo en los precios positivamente, ¿verdad? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.